al Señor. Entonces la Escritura dice: conoceréis la verdad. Jesucristo dijo: Padre, tu palabra es verdad. Entonces conoceréis la palabra y la palabra os libertará. Dice también en el Evangelio de San Juan que Jesús le dijo un día a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, por eso quisiéramos en esta noche, le digo, hablar de la palabra y aprovechar el tiempo para precisamente, le digo, ministrarle a su vida, y no solamente a su vida, sino ministrarnos a nosotros mismos. Amén, así es. Porque muchas veces nosotros somos los primeros que recibimos esta palabra. El Señor nos habla muchas veces antes de venir incluso aquí a cabina, y nosotros ya hemos rumiado, ya hemos meditado el tema, la palabra, y el Señor ya habló a nuestras vidas. Entonces en esta noche vamos a continuar juntamente con mi hermano Jorge Verduzco y mi hermano Dani Cerón, que está en cabina. Vamos a continuar el tema que tiene que ver precisamente con el último hijo varón de Jacob, llamado Benjamín. Y vimos, hermano, la escritura en el libro de Génesis capítulo 49, donde se habla de Benjamín y se dice que Benjamín es un lobo rapaz, que por la mañana, dice, devora a la presa y en la tarde reparte sus despojos. Entonces, en base precisamente a ese concepto, es que decíamos que Benjamín representa la murmuración o el chisme. Y eso es algo que indudablemente va a querer afectar las iglesias, las congregaciones, las familias muchas veces. Y hay que desarraigar esa área de la congregación. Hay que arrancarla lo más pronto posible, pero le digo, arrancarla de la congregación es arrancarla legalmente de los corazones, pues, de aquellos que tienen esas actitudes, que desafortunadamente, le digo, quizás las aprendieron en el mundo, quizás, ¿verdad?, así se desarrollaron, y llegan a Cristo, y esas actitudes muchas veces siguen, y al seguir esas actitudes en la iglesia, se vuelve, le digo, algo muy, pero muy dañino. Y entonces mirábamos por qué Benjamín fue o era un lobo, ¿verdad? O tenía actitudes, mejor dicho, de lobo. Así es. Y notábamos de que este personaje traía conflictos desde el vientre de su madre. Y usted sabe que hay un salmo que dice que desde el vientre se descarriaron los impíos. Entonces decíamos de que hay gente que trae daños desde el vientre de su madre. Y notábamos eso porque dice la escritura que cuando él nació, Benjamín nació, su madre murió. Y cuando su madre murió, dice la escritura que ella lo nombró Benoni, hijo de mi tristeza, hijo de mi dolor, hijo de mi mano izquierda. Y usted sabe de que cuando se habla a veces de algo que es izquierdo, pues aquí le llaman siniestro, a la izquierda le llaman siniestra. Entonces, cuando se habla de algo siniestro, se habla también en el concepto de algo no solamente izquierdo,
sino de algo negativo muchas veces, Así ¿verdad? es. Algo que tiene maldad, pues, ¿verdad? Entonces, su mamá, de alguna manera, le estaba nombrando un hijo con maldad, pues, siniestro, de tristeza, de dolor. Y su padre, le decíamos, le cambió el nombre de, ¿cómo se llama?, de Benoni, ¿verdad?, a Benjamín, Amén, así es. que quiere decir hijo de la mano derecha o hijo diestro, Amén. que es todo lo contrario de siniestro. Así es. Cuando usted oye, por ejemplo, de alguien que es diestro, es porque es alguien capacitado, Así es. alguien inteligente, alguien trucha, ¿verdad? No, bueno, trucha, no sé si me entiende esa palabra usted, va, pero en México trucha es, ¿verdad? Listo, pues, ¿verdad? Entonces, legalmente, cuando se dice, mira, él es bien diestro, ¿verdad? Diestro para los estudios, diestro para desarrollar algún trabajo, diestro para un deporte, ¿verdad? Quiere decir que tiene muy buenas cualidades y aptitudes. Así es. Por eso nosotros en la palabra de Dios encontramos mucha gente que dice que era diestra en alguna profesión, Así ¿verdad? es. Cuando se edificó el templo de Jehová, dice que se buscó gente diestra Así para es. trabajar en oro, para trabajar en plata, para trabajar con piedras preciosas, porque era gente diestra que tenía destreza, ¿verdad? En el sentido de lo positivo, ¿verdad? Y cuando es del lado negativo, dice, no, ese es bien siniestro, ¿verdad? Entonces, como les digo, entonces este personaje, Benjamín, fue un personaje que definitivamente heredó muchos problemas, pues. Después vimos de que después de la muerte de su madre, viene la muerte de su único hermano de padre y madre, que era, no la muerte, mejor dicho, la desaparición, ¿verdad? Así Aunque es. en la mente de él, Era pues muerte. pensó que Así estaba es. muerto, ¿verdad? Como fue la desaparición de su hermano José. Y le decíamos que al morir José, José era el consentido de Jacob. Pero al morir José, entonces Benjamín pasó a ocupar el lugar de José en el corazón de su padre y se volvió un niño consentido. Así es. Empezó a ser consentido por su padre. Y decíamos que ese consentimiento, ese ser consentido, a la larga le trajo problemas a su vida. Porque veíamos qué significa la palabra consentido. Consentido, el punto número 1 quiere decir que está acostumbrado a hacer siempre su voluntad sin que nadie lo corrija o castigue por sus malas acciones. Mire, alguien que está siempre acostumbrado a hacer su voluntad sin que nadie le corrija o lo regañe por sus malas Así acciones. es. Qué diferente el Señor Jesucristo, que Él decía que Él no vino a hacer su voluntad, Amén. sino Él vino a hacer la voluntad del que lo había enviado. Amén, así Y es. usted lee en la Escritura y se va a dar cuenta que la Escritura habla del Señor Jesucristo y no habla de Él como que iba a ser un hijo consentido. Iba a ser un hijo amado, Amén. pero Así no es. consentido, Ujú. porque es muy diferente ser un hijo consentido a ser un hijo amado. Amén. Cuando el Padre habló del Señor Jesucristo, en los diferentes pasajes donde Él habla acerca de su Hijo y se oye una voz del cielo, Él dice, este es mi Hijo amado, Amén. en el cual se complace mi alma. Así es. Él nunca dijo, este es mi Hijo consentido. Mm-mm. No, este es mi Hijo amado. Amén. Y en la Escritura, al contrario, había una advertencia, basado tal vez en la figura de Salomón como el hijo de David. Entonces, pero legalmente era una palabra que le dieron a David, que también se refería en un futuro
a la vida del Mesías, pues. Entonces la escritura le dijeron a David que él iba a ser, ¿verdad? Que lo iba a amar el Señor, pero que si tenía que castigarlo con vara, lo iba a castigar, pues. Así es. En otras palabras, si tu hijo Salomón tiene un mal comportamiento, yo lo castigaré con vara y con azotes de hombre, dice, ¿verdad? Pero le digo, eso también tenía una relación, ¿verdad? Más adelante. Así claro es. que gracias a Dios, ¿verdad? El Señor no era una persona que tuviera conflictos de maldad. Pero me imagino, yo no sé usted qué piensa, pero me imagino que era un niño común y corriente en el sentido, pues, común y corriente, es que no quiero que se diga mal, porque él es el Hijo de Dios, pues, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que él, al igual que todos los seres humanos, también jugaba. Así es. Me imagino que también en algún momentito, tal vez le digo una mala actitud, pero fue corregido por sus padres. Así es. Sus padres lo corregían, ¿verdad? De hecho, usted se da cuenta que cuando se pierde en el templo, le dan un tipo de regaño. Así es. Y le dice, mijo, ¿por qué nos haces esto? Te hemos estado buscando, dice. Entonces él les contesta así con calma y les dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero usted ve que es como un pequeño tironcito de oreja que le da María. Así es. Y le dice, ¿por qué haces esto, hijo, si te hemos estado buscando, verdad, por 3 días? Entonces, indudablemente le digo, el Señor Jesucristo no era un hijo consentido, era un hijo amado. Amén. Así amado es. Por sus padres terrenales y amado por el Padre celestial. Amén. Y por eso yo también sé que Dios me ama como hijo que soy de Él, pues Amén. Ahora en el aspecto espiritual, yo soy hijo de Dios, yo lo sé, estoy seguro, ¿verdad? Pero también estoy seguro que si me porto mal, Él me va a corregir. Así es. Él no me va a consentir mis malas actitudes. Él no me va a consentir si yo vivo mal, si vivo en pecado, si vivo actuando incorrectamente. Él no me va a consentir. Es más, la Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, si no me equivoco, que Dios a todo aquel que toma por hijo, lo corrige. Así es. No dice que lo va a mimar, que lo va a consentir, no. Dice que a él, al que toma por hijo, lo corrige. Si necesita corrección, lo va a corregir. Así es. Claro que primero le va a hablar, primero le va a enseñar, le va a hablar, ¿verdad? Y después viene la corrección de parte del Señor. Entonces, pero les digo, vimos que este Benjamín tenía cosas un poquito fuera de razón, pues, ¿verdad? En el sentido de que actuaba mal. Entonces, vamos a seguir platicando y nos vamos a dar cuenta que esta tribu de Benjamín fue tal vez la tribu más conflictiva Así es. que existió en Israel. Usted sabe que Israel eran 12 tribus y habían tribus que tenían problemas. Efraín llegó a tener problemas, ¿verdad? Pero más sin embargo, la tribu, por decirlo así, más mal portada fue precisamente la tribu de Benjamín. Y de la tribu de Benjamín vamos a ver que salen algunos personajes, ¿verdad? Salen algunos personajes que son famosos, pero no son famosos por su buen comportamiento, sino son famosos por su mal comportamiento, por sus malas actitudes. Pero como les digo, esta tribu llegó a ser tan problemática que en algún momentito
se pelearon con las otras 11 tribus y casi llegan al punto de desaparecer, ¿verdad? Ellos desataron una guerra contra las demás tribus de Israel. Y le digo, pero lo que había pasado es que en esta tribu de Benjamín se había cometido una maldad. Así es. Pero una maldad muy fea. Una maldad, le digo, que muchas veces, como dijo Pablo, se oye tal maldad en medio de vosotros como ni siquiera se oye entre los gentiles. Entonces la maldad que hicieron, ¿verdad? O que se llevó a cabo ahí en Benjamín fue una maldad que al final vamos a ver cómo aparece en una figura la actitud del lobo en esa maldad, porque terminan repartiéndose los despojos. Así es. Ellos devoraron, por decirlo así, a la presa, y luego los despojos fueron repartidos. Así es. Así como dice Génesis: Benjamín, lobo rapaz, que de mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. Entonces miremos por favor un poquito de esto. Y vamos a ver en el libro de los Jueces, capítulo 19, se habla de una de las historias más tristes y uno de los pecados más infames, pero se llevó a cabo precisamente en la tierra de los lobos. Así es. En la tierra de Benjamín. Léelo, por favor. Es el capítulo 19, verso 14, dice: así que pasaron de largo y siguieron su camino, y el sol se puso sobre ellos cerca de Gibea, que pertenece a Benjamín. Cuando se habla de esta historia, se habla la historia de un levita. Así es. Este levita legalmente era un servidor de Dios, pues. Amén. Que iba con su concubina, con su mujer, pues, ¿verdad? Y dice la escritura que ellos eran caminantes que iban de paso, pues. Así es. Pero llegaron hasta esta ciudad de Gibea, que pertenece a Benjamín. Entonces ellos llegaron ahí y dice la escritura que un hombre los encontró y les ofreció alojamiento en su casa. Así es. Cuando él les ofrece alojamiento en su casa, ellos se van con él. Y dice la escritura que aquel hombre les da de comer, les da de beber, y todo está bien, tranquilo. Pero de repente, dice la escritura, que los hombres de la ciudad rodearon aquella casa, aquella propiedad. Y la rodearon precisamente porque querían hacer daño. Así es. Era gente con problemas de perversión, de perversión. Algo parecido a esta historia es la historia de Lot. Así y es. aquellos personajes que llegaron y se cobijaron bajo el techo de Lot, y los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot porque querían violar a aquellos hombres que habían llegado a la casa de Lot. Y Lot le sacó a su hija para que la violaran, y ellos dijeron que no, ellos querían a los hombres, ¿verdad? Así y es. luego le dijeron a Lot: ahora te vamos a violar a ti por metiche, ¿verdad? Y gracias a Dios que aquellos hombres no eran simples hombres, sino que eran ángeles, ¿verdad? Que habían tomado forma de hombre, y entonces dice la escritura que los metieron pues sobrenaturalmente, metieron a Lot y lo escaparon. Pero miren lo que pasa, por favor. Dice la escritura que rodearon pues aquella casa, y miren lo que pasó, verso 25. Pero los hombres no quisieron escucharle, así que el levita tomó a su concubina y la trajo a ellos. Y ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Entonces la dejaron libre al amanecer. Mire qué tremendo, hermano. Dice que estos hombres de Benjamín ultrajaron y abusaron de la concubina del levita. Así La es. ultrajaron.
Y le digo, tal vez usted ahora diga, bueno, yo no ultrajo a nadie, ¿verdad? Yo no abuso, ¿verdad?, de ninguna mujer. Pero es que no solamente lo vamos a ver desde ese punto de vista sexual, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos ultrajar a otros, Así ¿verdad? es. Podemos abusar de gente, pues, ¿verdad? Y a veces le digo, aún nosotros, como pastores, si no tenemos cuidado, nosotros los pastores, podemos a veces tener actitudes que abusamos de las ovejas. Así es. Le digo, no en un aspecto sexual, pues, ¿verdad? Porque eso, pues, ya de plano, ya denota pero un desvío terrible, Así es, pues, así alguien es. que está abusando, ¿verdad?, una oveja sexualmente, eso es algo no tolerable. Así es. No tolerable, que no debería estar bajo ningún punto de vista en el ministerio por ninguna causa, ¿verdad? Pero a veces se puede abusar de la oveja desde otros aspectos. Así es. Y yo puedo hacer abuso de autoridad, abuso de autoridad y abuso de mi autoridad, y entonces trato mal a la oveja, ¿verdad? Así es. Y luego le digo definitivamente, pues, eso es dañino cuando hay abuso de autoridad. Amén. No podemos nosotros, los pastores, abusar de la autoridad, porque la autoridad que Dios nos dio, dice la Escritura en Corintios, que la autoridad que Dios nos la dio para edificar, Amén. para la edificación del pueblo, para la edificación de la iglesia, no para destruirla, no para dañarla, no para enseñorearnos de las ovejas de una manera incorrecta, no. Claro que nosotros sabemos que la oveja debe de tener sujeción, Así es. pero la sujeción no es a la fuerza, la sujeción no es impuesta, la sujeción es reconocimiento de la autoridad. Amén. Pero no porque yo hago abuso de autoridad y soy un abusador, sino porque la gente reconoce la autoridad que Dios puso sobre mi vida y ve los beneficios de estar bajo la autoridad delegada de Dios. Amén. Entonces, pero le digo, dice que a esta los benjaminitas la ultrajaron. No sé si alguna versión dirá diferente, ¿verdad? Pero dice que ellos la ultrajaron y abusaron de ella. Entonces hay mucha gente que se siente abusada Así es. en las iglesias, ¿verdad? Se sienten abusadas, se sienten que el pastor muchas veces abusa, se pasa, pues, ¿verdad? En ciertos aspectos. Y le digo, nosotros debemos de tener mucho cuidado de no hacer abuso de autoridad, Así es. no ser abusadores, porque entonces seremos legalmente, tendremos actitudes de benjaminita y de lobo. Pero claro, yo también quiero aclarar, y yo quiero que usted sepa, que tristemente hay mucha gente en el pastorado que no son pastores. Así es. Eso sí hay que aclarar. Hay mucha gente que llegó al pastorado, que gente lo siguió y se pusieron de pastores, pero no han sido llamados por Dios, no tienen el respaldo de Dios, no tienen el ministerio, y entonces esta gente son lobos disfrazados de pastores. Así es. Ya no solo de ovejas, Ujú. sino disfrazados de pastores. Algunos están disfrazados de profetas. Así Por es. eso la Biblia habla de falsos profetas. Ujú. La Biblia habla de falsos apóstoles. Así es. La Biblia habla de falsos maestros. Sabemos que hay falsos evangelistas. Y sabemos que indudablemente hay falsos pastores, ¿verdad? Y que son gente que abusa, pues. Así es. Que solo está para devorar. Ujú. Porque dice que
de mañana devora a su presa. Y si a ti te están devorando, hermana, hermano, busca ayuda. Amén. Busca ayuda. No puede ser posible que tú permitas que te estén devorando, ¿verdad? Porque eso, le digo, no es el propósito legalmente de un ministro. El propósito de un ministro es la edificación. Amén. Pero ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y entonces la dejaron libre al amanecer. Así es. Mire qué tremendo, ¿ah? Qué contraste, porque dice la dejaron libre, pero legalmente la dejaron dañada. Así es. Hay gente que está proclamando supuestamente libertad y predica de libertad, pues, pero el daño que están haciendo, así es. ¿sí me explico? Así es. Y ellos piensan que están haciendo libres, pero no es así. Esa mujer, dice, la dejaron libre. Sí, libre en el sentido de que ya no la siguieron abusando, pero los daños del alma, así es, los daños que le causaron al alma de sentirse abusada y ultrajada. Por eso hay mucha gente que tristemente tú la encuentras allá afuera en el mundo, que ya no quieren nada muchas veces con el evangelio, ya no quieren nada muchas veces con una congregación, con una iglesia, porque tristemente fue a un lugar donde se topó con un lobo en la posición de pastor, así o se es. topó con un lobo en la posición de un anciano, se topó con un lobo en la posición de un líder, pues. ¿Sí me explico? Y les hicieron daño. Y esta gente, en lugar de querer ir nuevamente a buscar de Dios, ya no quieren nada con el evangelio, porque su experiencia fue la experiencia de esta mujer, por decirlo así. Tal vez, le digo, no la abusaron sexualmente, aunque sabemos que triste y dolorosamente hay mujeres, hombres, que sí son abusados, abusados sexualmente, ¿verdad? Entonces, por favor, dice, la dejaron. Pero ¿qué más decía el texto dice, ese? Hay otra versión que dice que los hombres se aprovecharon de ella y la maltrataron. Ok, ya vio, se aprovecharon. Y qué triste es cuando tú caes en manos de un pastor que se va a aprovechar de ti, que solamente quiere ver cómo saca provecho de tu vida. No hay interés de edificarte, no hay interés de ministrarte para que tú alcances victoria, sino que muchas veces te ve como un objeto de mercancía. Así es. Y por eso dice la Escritura que en el último tiempo vendrían maestros que harían de nosotros, dice, mercancía, objeto de mercancía. Entonces, pero estos son lobos. Así es. Estos son lobos. Y yo le contaba a usted en temas pasados, cuando allá en la ciudad de Tecate, donde yo estaba ministrando, llegó un lobo a la congregación de apellido Leighton, ¿verdad? Así es. Y este era un personaje que predicaba la prosperidad, ¿verdad? Pero llegó con el propósito de devorar la iglesia. Así es. Y te recuerdas, no sé si tú ya estabas ahí, pero me dijo, ¿verdad?, que si lo dejaba predicar, él era especialista en pedir terrenos, casas, carros, joyas, relojes, dientes de oro, de todo, ¿verdad? Y me recuerdo que me ofreció predicar en la iglesia y al final dijo, pues repartimos, porque dice que ese lobo reparte los despojos. Reparte. Y me recuerdo que me dijo, ¿verdad? Vamos a mitad, o yo me llevo joyas y tú te quedas con el cash, así, algo así, ¿verdad? Y me recuerdo que me molestó tanto me molestó, ¿verdad? Que yo le dije que él jamás iba a predicar en la congregación nuestra, pues, ¿verdad? Que nosotros no creíamos en ese tipo de evangelio, pues, ¿verdad?
que solo se aprovecha de la gente y está interesada en lo monetario. No, a nosotros lo que nos interesa es el alma de la persona, Amén. ¿verdad? Así El es. alma de la persona. Entonces, le digo, y pues se fue molesto, ¿verdad? Hasta me maltrató, me trató de perro, ¿verdad? Pero no predicó en la congregación, ¿verdad? Y le digo, así hay mucha gente, porque ahí dice, ¿verdad? ¿Qué decía? Dice, los hombres se aprovecharon de ella y la maltrataron toda la noche hasta la madrugada. Al amanecer la abandonaron. Mire pues, porque no son pastores, son lobos. Así es. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que no es el pastor ve venir al lobo y abandona las ovejas, ¿verdad? Así es. Pero te vas a dar cuenta que lobos van a querer llegar siempre a la congregación, porque dice ahí, ¿verdad? Así es. Ve venir al lobo, ve venir al lobo. Ese falso pastor ve venir al lobo. Así es. Pero chucho no come chucho, dice, ¿verdad? El lobo con lobo se identifican, entonces se va y deja que le haga daño a las ovejas, ¿verdad? Así es. En cambio, un buen pastor, el que es pastor, va a defender Amén. a sus ovejas. Amén. Se va a poner al frente como David cuando venía un oso o un león, ¿verdad? Y defendía a la oveja. Amén. Así debemos de ser nosotros, defensores de la oveja y no abusadores. Amén. Defensores y no maltratadores de ellas. Amén. Entonces, no sé si tienes algo que decir, todo bien. Amén. Estamos bien. Bueno, entonces sigamos leyendo, ¿verdad? Entonces dice que ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche. Sigamos, entonces dice en el capítulo 20, usted sabe de que... Ay, déjeme ver algo. Sí. El 20:13, sí. Sí, pero sí, el 20:13. Entonces usted sabe que llegó el momentito en que dice la escritura... No, pero vamos a ir mejor, vamos a ver esto. Ok. Dice la escritura que cuando quisieron castigar el hecho, los de Benjamín no quisieron. Así es. O sea, no quisieron los líderes, los ancianos, no quisieron que se castigara a la gente. Así es. Porque ellos consentían, estaban consintiendo a aquel tipo de gente. Así Acuérdese que dice, pues, que el niño mimado o el hijo mimado es dolor, trae vergüenza. Así es. Esta tribu, su mismo liderazgo la mimaba y no quisieron castigar aquel hecho que ellos habían cometido. Dice que eran hombres perversos. Así es. Léelo, por favor. Dice, ahora pues entregad a los hombres perversos de Gibea, para que les demos muerte y quitemos esta infamia de Israel. Pero los hijos de Benjamín no quisieron escuchar la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Los hijos de Benjamín Así es. no quisieron escuchar. Pero el propósito era quitar la maldad. Amén. Quitar la maldad. Mire por favor esto es como lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio, Así es. que uno se había metido con su propia madrastra o madre, pero más sin embargo en la iglesia no hacían nada. Así es. Estaban consintiendo esa maldad, ese hecho vergonzoso. Y Pablo les dice, así como dice aquí, ¿verdad?, que queremos quitar esta infamia. Y para quitar la infamia tenemos que quitar a estos hombres. Así y es. castigarlos. Y lo que ellos hicieron merece la muerte. Ellos no quisieron, los de Benjamín. Pablo les dice a los de Corintios, ¿verdad?, ese que hizo tal cosa ahí en la iglesia ya debería de haber sido quitado de en medio vuestro. ¿Cómo es posible que ustedes consientan
de que él siga en la iglesia como que si nada, cuando se está acostando con su madrastra, pues, Así ¿verdad? es. Y entonces usted sabe que Pablo tomó acción y Pablo juzgó aquella situación y les dijo, echadlo, sacadlo de la iglesia. Así es. Esto no puede ser permitido, ¿verdad? Entonces, pero mire por favor, llega el momentito en que como ellos no hicieron nada, ¿verdad? Ese hecho vergonzoso, esa violación, se va, hermano, a regar. Se va a regar. Así es. Y aquí es donde vamos a darnos cuenta que, como dice el Benjamín, lobo rapaz, que de mañana devora a la presa y en la tarde dice, reparte sus despojos. Entonces vamos a darnos cuenta que a esta mujer la violaron, dice, hasta el amanecer, hasta la mañana, pues, porque de mañana devora la presa. Así es. Pero luego dice, en el verso 29 del capítulo 19, dice, cuando entró a su casa, tomó un cuchillo y tomando a su concubina, la cortó en 12 pedazos, miembro por miembro, y la envió por todo el territorio de Israel. La envió, la repartió, pues. Así es. La repartió, porque está en el territorio del lobo. Así es. Y el lobo devora a su presa, pero luego en la tarde son repartidos los despojos. Así es. Mire este personaje, dice la escritura, que la cortó en 12 pedazos. Y envió, entonces dice, lo envió por todo el territorio de Israel. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué es esto figura? Esto es figura de cuando la gente muchas veces se entera de cosas que quizás no deberían de enterarse, pero se enteraron, ¿verdad? Sí. Quizás estaban ahí cuando sucedió, o no sé yo por qué razón se pudieron haber enterado, pero el problema es que cuando hay gente que se entera de cosas, en lugar de orar de aquello, de aquello que se enteró y pedirle a Dios que se solucione, ¿verdad? Que se arregle, esta gente lo que hace es ir a hablar. Así es. Es ir a contar. Porque lo que está haciendo este personaje, al partir aquella mujer y partirla en 12 y enviar a cada tribu, está contando legalmente lo que sucedió. Está contando. Así es. ¿Verdad? Está haciendo público algo que definitivamente, le digo, muchas veces hay cosas que se salen de la mano. Se salen, ¿verdad? Del control. Y entonces vemos de que este fue y repartió los huesos. Los huesos, ¿verdad? Repartió los miembros, ¿verdad? Miembro por miembro. Así es. Y hay veces que cuando nosotros tenemos problemas de lobo, que nos gusta hablar de más, vamos repartiendo miembro por miembro. Así es. Vamos repartiendo miembros. Usted sabe que la iglesia dice que nosotros somos miembros. Así es. Del cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero ¿qué tal cuando a alguien le gusta hablar de los miembros? Le gusta criticar de los miembros. Le gusta murmurar de los miembros. Y muchas veces solo se da cuenta de un error de un miembro y va a contarlo. Así es. Por ejemplo, en este caso, había sido una mujer que tristemente fue abusada. Yo creo que ella, si hubiera estado viva, lo menos que ella hubiera querido es que todo el mundo se enterara. Así es. De que había sido abusada, de que la habían abusado. Era lo menos que ella quería, que todo el mundo lo supiera, que todo Israel lo supiera. ¿Te imaginas si ella hubiera quedado viva? ¿A dónde va ella con su vergüenza? Si todos sabían que la habían abusado, la habían violado.
Así Ese era el temor precisamente de Tamar. ¿Te recuerdas cuando a Tamar la abusó Absalón? Amnón, ¿no? Amnón. ¿Qué fue lo que dijo Tamar? ¿A dónde voy a ir yo con mi vergüenza? Así es. Esto es vergonzoso salir a la calle, me da vergüenza porque tú me has abusado. Yeah. Entonces, muchas veces le digo, nosotros nos enteramos de cosas. Y hay gente, le digo, que en lugar de cubrir en amor, porque el amor cubre Amén. multitud de faltas, de Así pecados. es. ¿Qué es lo que hace la gente? Llama, ¿verdad? Y hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bien, hermana mía. Ay, hermana, aquí llamándole. Viera lo que me enteré. No sabe, hermana. No, dice la otra. Ay, hermana, la hermana Paquita cayó en adulterio con el hermano Mincho. Qué triste, ¿verdad? Amén. Y la otra, no me diga. Sí, mire, se lo voy a contar, pero eso es aquí entre nos. Que no salga de aquí, ¿ok? Solo se lo voy a contar a usted porque es que tengo un gran dolor. Y empieza, no, fíjese que esto, y empieza a despedazar al miembro. Así es. Empieza a hacerle daño al miembro como un lobo o una loba, ¿verdad? Que está repartiendo los despojos. ¿Por qué no se queda callada? ¿Por qué? Porque si tiene problemas o tiene dolor y tiene la necesidad de hablar con alguien, ¿por qué no va con su pastor? Amén. ¿Por qué no va tal vez con sus ancianos de la iglesia, Amén. las autoridades, y les dice, mire hermano, yo me enteré de esto y me duele, quiero que oremos por esa persona, ¿verdad? Pero yo solamente quiero decírselo a usted para descargarme, pero de mí ya no va a volver a salir nunca más. Pero la gente no hace eso, Jorge. Usted que me ve a través de la pantalla, les digo, hay gente que lo primero que hace es ir con otros hermanos, o a veces si no son creyentes, ¿verdad? Va con otra familia, con otro hermano, con otra persona, y le dice, ¿ya te enteraste? ¿No sabías? No sabía. Y empieza, ¿verdad? Empiezan a comer. Así es. A comerse a la presa. Así es. Y se la están repartiendo, ¿verdad? Se están repartiendo a la presa. Porque le digo, dice que él la cortó en 12 pedazos, miembro por miembro, y lo envió por todo el territorio de Israel. Entonces, hermano, no hagamos eso. No hagamos eso, le digo. No nos mordamos unos a otros, no nos devoremos unos a otros, hermano, ni mucho menos repartamos los despojos. Si usted se enteró, como le digo, de algún pecado de un hermano, lo que usted tiene que hacer es orar por ese hermano, le digo. Amén. Y si usted dice, es que nadie sabe, pues vaya y hágaselo saber al pastor. Amén. Al pastor o a las autoridades delegadas, pero no tiene por qué estarle contando a la gente, ¿verdad? Tal vez un joven cayó en fornicación y usted va y se lo cuenta a medio mundo, y una jovencita muchas veces ya quedó marcada por su culpa, ¿verdad? Así porque es. ya todos saben el problema que le sucedió a ella, ¿verdad? Entonces, esto es, hermano, le digo, muy delicado. Nadie, hermano, hay cosas que hay cosas que la gente no debe de enterarse. Así es. Son cosas privadas, dolorosas, pues, como esto que pasó. Amén. Era algo privado y doloroso. Mas, sin embargo, en todas las tribus se enteraron. Amén. En todas las tribus se dieron cuenta de que había habido un abuso y había habido, ¿verdad?, un asesinato. Bueno, entonces digamos, dice que esto, hermano amado, pues es figura, ¿verdad? Cuando nosotros nos enteramos de algo y nos dedicamos a repartir todo aquello, ¿verdad?, que de lo que nosotros nos enteramos, ¿verdad? Amén. Nomás, sí, quería aportar algo ahí, viendo que muchas veces
entre el pueblo de Dios, la gente a veces se devora el uno al otro y cuenta las cosas, como decía usted, las cosas de los demás, cosas que son vergonzosas muchas veces y que van a afectar a la persona y que van a afectar no tanto a la persona que sufrió eso como a la persona que lo va a oír. Pero tomando esto así, viendo que era aquel hombre que repartió los despojos era un levita. Entonces allí podemos ver que muchas veces hay líderes, porque un levita era un ministro. A veces, lamentablemente, hay ministros que oyen cosas privadas, cosas que no deben de salir, y lamentablemente a veces salen y la persona que fue y abrió su alma queda herida. Dice, ¿en quién voy a confiar? ¿A quién le voy a decir mis cosas? Si le dije a la persona con la cual fui y me ministré y habló lo que dije. Entonces, yo creo que los ministros deben de tener esa seriedad de no hablar lo que se habla en una administración o las cosas delicadas que se hablan muchas veces con los ministros, de que haya la confianza de que la gente pueda venir y decir las cosas y saber que nunca va a salir de ahí. Entonces, miraba eso, que a veces no solo es el pueblo, sino que a veces incluso los ministros, incluso los ancianos, que a veces hablan las cosas que no se deben y reparten los despojos que no se deben de. Claro, algunos los reparten desde el púlpito, ¿verdad? Así es. Se enteraron de algo y luego se subieron al púlpito y empezaron a tirarlo, ¿verdad? Desde el púlpito, aquello de lo cual se enteraron. Y te digo, yo creo que a veces es un grave error, incluso de nosotros los pastores, porque a veces nosotros los pastores cometemos el error de poner gente a ministrar, gente que platique con otra gente que no tiene la capacidad Amén. De poder callar, de poder guardar un secreto, sino que es gente que divulga el secreto, divulga la administración, divulga lo que le fue a decir un joven, una jovencita, una mujer casada, un hombre casado, y en lugar de hacer un bien hace un daño porque lo divulgó. Y es lo que tú dices, pues, la gente pierde la confianza y ya no busca la administración, ya no busca el consejo, porque dice, no, pues, lo dijeron, ¿verdad? Toda la iglesia se enteró que yo había caído en adulterio. Toda la iglesia se enteró de que me habían metido preso por borracho. Toda la iglesia se enteró, ¿verdad?, de que yo había probado cocaína. Toda la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso defrauda el alma de aquel que se fue a ministrar. Así es. Yo me recuerdo, te digo, de que alguien me llamó un día de una iglesia que está en la luna, o creo que un poquito más lejos, está en Marte, ¿verdad? Y estas personas me llamaron y me decían, hermano, qué triste, porque pusieron a ministrar y pusieron encargada de la administración a fulana de tal o a tal persona. Y esa persona padecía de chisme. Wow. Era la persona más chismosa de la iglesia, solo se enteraba de algo y olvídate, ¿verdad? Lo hacía saber. Wow. Pero qué error más grave del pastor, de ponerla a ministrar, de ponerla en la consejería. ¿Te imaginas poner a la chismosa, a la murmuradora, ponerla de consejera? No. Y usted se da uno cuenta, ¿va? Porque después empiezan a llegar las noticias, ¿verdad? Cómo esta persona andaba en problemas con otra persona, ¿verdad?, que también padecía de lo mismo. Y lo más tremendo es que son uña y carne. Eso es lo más tremendo, ¿va? Uña y carne. Porque se pasan comiendo a los miembros. Así es. Y contándose de todo lo que se enteraron. Pero no están chismeando. Simple y sencillamente están contando, ¿verdad? Entonces, como le digo,
tenemos que darnos cuenta de que esto de repartir los despojos es, hermano, ir haciendo que todo el mundo se diera cuenta. Así es. Yo creo que debía de haberse hecho justicia, debía hecho Amén. no cabe duda, ¿verdad? Porque era un hecho que necesitaba ser juzgado y necesitaba ser quitado, pues. Así es. Claro que yo entiendo, pero lo estamos utilizando para la figura, pues. Amén. Yo entiendo que a Levita ya no le quedó otra, más que cortarla en 12 pedazos, pues, para llamar la atención, pues. Yo lo entiendo, pero estamos usando la figura para darnos cuenta cómo hay gente que reparte los despojos, pues. Así es. Y otros se dan cuenta de lo que pasó. En este caso había una razón, por decirlo así, porque cuando él trató de que se hiciera justicia y se entregara a los hombres perversos para ser castigados, no quisieron. Así Entonces, las circunstancias lo obligaron. Pero lo que estamos viendo es gente que no tiene la necesidad de repartir ni de hacerlo saber, pero lo hace porque es una actitud mala. Así es una mala actitud de su alma. Entonces, le decía a usted que hay varios personajes en la Biblia que tenían actitud de lobo. Y uno de ellos era Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín. Así es. Saúl, el rey Saúl, era de la tribu de Benjamín. Y usted sabe que él varias veces quiso despedazar a David. Así es. Varias veces le quiso hacer daño, ¿verdad? Y dice la escritura, y en su actitud de lobo, le digo, quería devorar a la oveja David. Entonces miremos 1 Samuel 10, 21. Dice, entonces hizo que se acercara la tribu de Benjamín por sus familias, y fue escogida la familia de Matri, y Saúl, hijo de Cis, fue escogido, pero cuando lo buscaron no lo pudieron hallar. Bueno, lo que queríamos ver era que usted se dé cuenta que Saúl era de la tribu de Benjamín, dice, ¿verdad? Amén. Ahora, en el verso 1 Samuel 18, 29. Dice, temió Saúl aún más a David, y Saúl fue siempre enemigo de David. ¿Por qué? Porque Saúl tenía actitudes de lobo. Así es. Tenía actitudes de lobo. Y David era una oveja. Así es. Y legalmente, ¿verdad? Ahí siempre va a haber conflicto. La naturaleza del lobo va a hacer que se quiera comer a la oveja. Así es. ¿Verdad? Entonces, dice que siempre fue enemigo de David. Hay que tener cuidado con los lobos, porque los lobos siempre van a ser enemigos de las ovejas, ¿verdad? Así es. O gente, le digo, que desarrolla actitudes de lobo, siempre van a traer enemistad en la iglesia. Ellos van a traer enemistad. Así es. Por su forma de ser. Porque todo lo cuentan, todo lo comentan, todo lo chismean, ¿verdad? Y envenenan a otros con sus comentarios, con sus chismes. Entonces en el verso 2, 19:2. Dice, y avisó Jonatán a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Ahora pues te ruego que estés alerta por la mañana y permanezcas en un lugar secreto y te escondas. Mire qué tremendo. Protégete de ese lobo, le dijo, ¿verdad? Porque él te anda buscando para matarte. Así es. Procura matarte. Entonces, es tu deber esconderte, es tu deber protegerte, es tu deber que no te haga daño él, ¿verdad? Entonces vamos a leer un último versículo y lo vamos a dejar ahí. Amén. Para el próximo viernes continuar nuevamente, pero 1 Samuel 19:9. Dice, y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl. Bueno, esto quiere decir que los lobos muchas veces están afectados por influencias espirituales de las tinieblas. Así es. Y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano, mientras David tocaba el arpa. Y trató Saúl de clavar a David en la pared con la lanza,
pero éste se escurrió de la presencia de Saúl y la lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó aquella noche. Oh, mira, hermano, la ovejita se le fue de las manos al lobo. Así es. ¿Verdad? Entonces usted tiene que entender, le digo, que hay lobos. Así es. Y no se confíe. Amén. ¿Verdad? No vaya a ser como aquel que le decían, ahí viene el lobo, ¿verdad? Y al final no creyó que venía el lobo y total es que se lo comieron, ¿verdad? Porque no creyó. Y no se confíe, no sea como la Caperucita Roja. O mejor sea como la Caperucita Roja, porque a la Caperucita Roja el lobo se disfrazó de la abuelita, ¿va? Así es. Y la Caperucita dice que le dijo, abuelita, ¿por qué tiene esas orejas tan grandes? Es para oírte mejor, le decía el lobo disfrazado de abuelita. Abuelita, ¿por qué tiene ese gran hocico tan grande? Es para comer mejor. Y así, ¿verdad? Pero era legalmente un lobo disfrazado, ¿verdad? Entonces le digo, a veces a la iglesia llegan lobos. Así es. Literales, que dentro de ellos son lobos, pues. No son ovejas, no son hijos de Dios, son lobos. Y a veces hay en la iglesia gente que no son lobos, porque Benjamín en realidad era un israelita hijo de Dios. Así es. Pero desarrolló actitudes de lobo. Este, tal vez le digo, querido radio escucha, hermana, hermano que me oyes, tal vez tú no eres un lobo, eres una oveja del Señor. Pero muchas veces desarrollaste actitudes. Así es. Y haces cosas que no son de oveja. Haces cosas que son de lobo. Entonces, deja a un lado el chisme. Deja a un lado la murmuración. Deja a un lado la crítica. Mejor bendigámonos. Amén. Protejámonos unos a otros. Querido Radio Escucha, en esta noche, como te digo, quisiéramos decirle a mi hermano Dani, no sé si tendrá saludos, hermano Daniel. Creo que sí tiene saludos, vamos a ver, ¿los quieres dar tú, Dani? ¿Sí? No lo alcanzo a ver al Dani. Sí, Dani. Dice, ok, dalos. Bendiciones, hermanos. Están escuchando Radio Pinel, una experiencia nueva. Aquí está la Iglesia de Cristo Miel Las Bellas con el pastor Víctor Velázquez, hermano Jorge Verduzco, compartiendo la palabra con la temática de hoy, los hijos de Jacob. Benjamín, la murmuración, parte 2. Recordándoles, hermanos, que pueden escucharnos por Facebook Live y a través de la aplicación Listen to My Radio. Estamos transmitiendo todos los lunes a viernes 7 p.m. a 8 p.m. Los domingos de 2:30 p.m. a 3:30 p.m. con nuestra hermana Linda. También tenemos aquí algunos saludos que queremos leer. Dice la hermana María Verduzco, bendiciones, hermanos. Los amo, me son de bendición. Nuestra hermana María Sala dice, hola hermanos, hermano Gabriel Cuevas, hermanos amados, que Dios los siga bendiciendo. Antonia Sánchez dice, bendiciones hermanos, que se nos guarde día a día. Nuestro hermano George López dice, bendiciones hermanos. Nuestra hermana Diana Araceli Velázquez dice, saludos a mi hijo pastor y hermano Jorge y a los siervos en cabina, Dios los bendiga. De parte de la mamá del pastor, Julia Hortensia. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, como le digo, mi amado hermano, Amén. ¿tú Sí. tienes otros ahí? Son okay. todos. Amén. Y fíjese, hermano, como le digo, ¿verdad? Que el Señor, pues, está queriendo ministrar nuestras almas. Amén. ¿Verdad? Esta palabra es una palabra para ministrar el alma, pues, para quitar malas actitudes, para que dejemos nosotros de contaminar a otros. Porque cuando usted o yo murmuro, chismeo, contamino a otros. Así es. Tal vez otra gente estaba sana, estaba bien tranquila, y nosotros vamos y le contamos cosas que no deberían de haber sabido, y de ahí esas personas también cambian. Así es. Ya empiezan a sentir odio, a veces contra alguien que no sentía odio, pero más sin embargo, por lo que le dijeron, cómo se lo dijeron, ¿verdad? Hicieron que esa persona terminara dañada. Nos alegramos de nuestro hermano George López. Amén. Creo que está en Nueva York, anda para aquel, ¿va? En Texas anda, vaya, en Texas anda aquel. Sí, entonces bendiciones, George, ¿verdad? Amén.
Ya el próximo martes te toca aquí en la radio a ti, ¿verdad? Te está esperando el micrófono, aleluya, gloria. Pero que el Señor te guarde y te proteja por aquellos lugares. Hermanos, como le digo, el hermano Jorge se va a despedir de ustedes. Amén, hermanos. Deseamos que la palabra esté siendo de edificación y de bendición para sus vidas. Le recordamos que le ponga su comentario ahí al video. Aunque no lo estén viendo en vivo, quizás lo ve después, pero ponga su comentario, ponga su saludo, comparta el video para que más personas puedan escuchar la palabra de Dios. Y como le decíamos que esta palabra sea de edificación para sus vidas y esté siendo de bendición. Y como dice, como el tema nos enseña, que no murmuremos, que no chismeemos, que protejamos al cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, los esperamos el día viernes aquí para tocar la tercera parte y deseamos que estén bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Sí, bueno, entonces la tercera parte será el día viernes. El día viernes sí vamos a terminar, Benjamín. Amén, amén. Y el día lunes, ¿verdad? Si el Señor no ha llegado, no ha venido, vamos a estar desarrollando Dina. Así es. ¿Verdad? A lo mejor el Señor nos permite terminar esa semana con Dina, ¿verdad? Amén. No sé, la verdad no le puedo decir si vamos, hermanos, a sacar la otra semana toda con Dina, ¿va? Pero al menos lo que Dios nos dé la oportunidad de platicar de Dina, lo vamos a hacer, ¿va? Así que no se lo pierda, por favor. El área de Dina es el área del matriarcado. Uh-huh. Y qué importante es, hermano, entender y aprender, ¿verdad?, acerca de esa área. ¿Por qué es el matriarcado? ¿Por qué se forma el matriarcado? ¿Qué trae el matriarcado? ¿Cómo afecta el matriarcado? ¿Quiénes legalmente ejercen un matriarcado, verdad? Ir viendo todo eso en la palabra, qué mujeres, ¿verdad?, ejercían matriarcado y por qué lo ejercieron. Entonces va a ser un tema, le digo, muy bonito. Saludes a mi querido hermano Gabriel Cuevas también, ¿verdad?, en la ciudad de Long Beach, y a todos los demás hermanos, le digo, de las diferentes congregaciones que tienen, ¿verdad? Tenemos la bendición de que nos escuchan. Bendito sea el Señor Jesucristo por eso. Entonces nos vemos, hermanos, en el próximo programa, a esta misma hora, en este mismo canal. Bendiciones. Amén. Y hasta la próxima. Amén. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. La Iglesia de Cristo presenta Peniel, una experiencia nueva. Escuche atentamente el mensaje de Dios que cambiará su vida.